Por favor, si me pueden apagar el micrófono que está encendido por ahí. Voy a presentarles al facilitador de hoy. Bueno, ya saben, él se llama Ismael Carranza Ortiz, perdón, él vive en Guanacaste, específicamente en Sardinal. Ismael es bachiller en biología tropical, él es graduado de la Universidad Nacional, es regente de vida silvestre, tiene más de 8 años de experiencia en esta labor. También funge como supervisor y regente de proyectos de conservación y manejo de vida silvestre ex situ. Es consultor ambiental y además es profesor en cursos de historia natural para guías naturalistas. Hoy Ismael nos trae la capacitación sobre los artrópodos, insectos, crustáceos y arácnidos. Entonces los dejo con Ismael. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doña Cintia. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a abrir la presentación. A ver. Perfecto. ¿Todos la ven por ahí? ¿Sí se ve bien, Ismael? Sí. Listo. Aquí estamos. Ahora sí. Bueno, bienvenidos. Realmente el tema de los artrópodos es, bueno, este es un grupo enorme, con decir, bueno, tomen la palabra enorme, así como lo más grande que se hayan imaginado. Realmente este grupo son los que dominan el planeta. Actualmente es el grupo más diverso, ya que dentro de los artrópodos vamos a encontrar a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos y otro montón más de clases diferentes. Entonces, realmente la charla va a ser una pequeña introducción acerca de las principales características de estos seres vivos y los principales grupos. Como les comentaba, bueno, es el grupo más diverso, ¿verdad?, del reino animal. Realmente, fijándose en el registro fósil, pues ellos han cambiado muy poco comparado con los primeros artrópodos. Realmente, los cambios principales se han dado más que todo en el tamaño, que ahora son pues, mucho más pequeños. En el pasado eran bastante grandes, pero son muy similares: cuerpos alargados, cuerpos segmentados, cuerpos equipados con patas. Pues bien, las principales características de los artrópodos, y quizás la número uno, es que son invertebrados, carecen de una columna vertebral, como yo, como usted, como todos los mamíferos, las aves, los reptiles. Pues ellos no tienen una columna vertebral. Y todos van a tener apéndices articulados. Cuando me refiero a apéndices, perdón, son patas, lo que nosotros llamamos las patas de un insecto, las patas de un abejón, de una araña, de una mosca, por ejemplo, y son articulados, o sea, los pueden mover y ellos se pueden trasladar por medio de estos apéndices. Ellos no van a tener un esqueleto interno como los animales un poco más avanzados evolutivamente, sino que el esqueleto va a ser externo, es una capa externa dura que les va a proteger, les va a dar sostén, va a servir como el sostén del cuerpo y de protección. Se llama exoesqueleto. No sé si se acuerdan un poco de cuando uno veía biología en el colegio. Exoesqueleto, el cual está hecho de una proteína que se llama quitina, que es de lo que están hechas nuestras uñas, por ejemplo. La quitina también se encuentra en la pared celular de los hongos. Es muy similar a la queratina, que también se oye muy similar al nombre, que es la proteína de la cual está hecha nuestro cabello. Entonces, este exoesqueleto no crece con el animal, sino que una vez que se desarrolla y se endurece, deja de crecer. Entonces, cuando el animal crece por dentro y necesita expandir su cuerpo, pues necesita mudar, necesita romper ese exoesqueleto viejo, producir uno nuevo
y salir y abandonar ese exoesqueleto viejo por un proceso que normalmente se conoce como muda. El proceso de muda y el periodo de estos, qué tan seguido lo hacen, va a depender mucho de la especie y también de la edad. Entre más juvenil, entre más joven sea el animal, va a crecer más rápido, por lo que va a tener que estar mudando de piel constantemente, mudando de exoesqueleto, perdón. Y también el grupo de los artrópodos, una característica importante es que el cuerpo lo tienen dividido en segmentos. En algunos grupos, 3 segmentos, pero en otros grupos los segmentos van a ser muchísimos, muchísimos, y son repetitivos, todos son similares. Este fenómeno se conoce como metateria, cuando los cuerpos están divididos en segmentos. En Costa Rica encontramos alrededor de 365,000 especies solo de artrópodos. Es un montón, pero un montón. Los principales que conocemos son los arácnidos, los miriápodos, que ya vamos a ver grupo por grupo, y crustáceos e insectos. Y en los insectos, el grupo de mayor diversidad son los coleópteros, seguido de que son los abejones y escarabajos, seguido de las mariposas. Bueno, hablando un poco acerca de los arácnidos, en este grupo vamos a encontrar a los alacranes, los escorpiones, unos muy similares a los escorpiones se llaman pseudoescorpiones, también están los ácaros, opiliones y otro grupo que se llama zulíforos. Pues bien, es la clase con especies más distintas. Con distintos me refiero a las formas, a los colores que estos animales poseen. A pesar de pertenecer a la misma clase, pues sí son muy diferentes entre sí. Van a tener formas muy variadas, diferentes estilos de vida, van a vivir en diferentes hábitats también. En Costa Rica, por ejemplo, solo las arañas están agrupadas en más de 1,800 especies, solamente de arañas. De los arácnidos, ¿verdad? Normalmente, como el nombre nos suena a araña, pues pensamos que el grupo solamente se compone de arañas, de tarántulas, todo esto, pero no, el grupo de los arácnidos se compone de otro montón de animales más, de otro montón de seres vivos más, dentro de los cuales están las arañas, pero también están amblipígidos, que son las arañas látigo, están también las arañas pues normales que producen tela, a las arañas más grandes conocidas como tarántulas, y como les comentaba, los escorpiones o alacranes y los ácaros también, y por ahí varios más. Estos son los amblipígidos, que no sé si algunos los han podido ver en sus casas. Estos dan como miedillo, son bastante, es que la palabra feo es muy subjetivo en realidad, porque para ellos y nosotros podemos ser horribles también, entonces siempre no me gusta usar la palabra, pero son muy diferentes. Los arácnidos se componen, tienen 4 apéndices, 4 patas todos, pero muchas de estas patas pueden ser modificadas. Todos los arácnidos, por ejemplo, tienen un 5º par de apéndices que se llama pedipalpos, que pueden utilizarse para muchas cosas, desde para el cortejo, para el apareamiento. En el caso de los amblipígidos, también conocidos como arañas látigo, estos que están acá son los pedipalpos y los utilizan como unas pinzas para prensar y sostener a sus presas. No sé si pueden ver esta imagen acá, donde yo muevo el cursor, ustedes lo ven, sí, aquí en esta parte tiene como unas púas, ¿ve? Con eso prensa a sus presas. Muchos comparten esta misma característica, protegen los huevos y inclusive cuidan a las crías durante algún tiempo mientras ellas crecen y su exoesqueleto se endurece y pueden cuidarse por sí mismas. Vemos cómo esta hembra está trasladando a las crías. Normalmente los encontramos en los amblipígidos o arañas látigo en lugares oscuros, en lugares con humedad también. No les gusta la luz, entonces siempre van a estar ahí como escondidos. Son mucho más activos en la noche. Miren cómo si contamos de atrás hacia adelante,
el tercer par de patas va a estar modificado y súper alargado. Este segmento que está acá, ya me pasé, este segmento que está acá, ¿verdad? Y va toda esta parte, si nos fijamos en la base, va a ser el tercer par de patas. Allá están las últimas, estas otras, y este va a ser el tercer par de patas, contando de atrás hacia adelante, o el segundo, de adelante hacia atrás. Están modificadas para servir como antenas, como sensoriales, para detectar movimientos de posibles presas o también movimientos de potenciales depredadores también. Pero déjenme decirles que para el ser humano son completamente inofensivos, a pesar de cómo lucen, pues son completamente inofensivos y más bien son muy beneficiosos, ya que se alimentan de otros insectos que pueden ser dañinos para el ser humano. Obviamente dentro de los arácnidos tenemos a las arañas. El grupo de las arañas se llama Aranae, y aquí sí tenemos una diversidad grandísima. Ven, recuerden que les dije que en Costa Rica se han descrito 1800 especies, y cuando me refiero a descrito es por las que ya tienen nombre y se han descubierto, pero realmente los números son mucho mayores. Todavía quedan otro montón de insectos, perdón, de artrópodos, en este caso arañas, y miembros de otros grupos que aún no han sido descubiertos o que ya fueron descubiertos pero que aún no se describen y se ponen nombre, que es un proceso complicadísimo también. Hay arañas, por ejemplo, en los bosques tropicales, en los bosques húmedos tropicales, cuya tela es muy fuerte, muchísimo más fuerte. Se cree que soporta más peso, ¿verdad? Comparado con un hilo de acero, ¿sí? Del mismo diámetro, ¿verdad? Del que está hecha la tela. Ellas, pues, obviamente, producen esta tela para atrapar a sus presas y alimentarse. Por otro lado, tenemos tarántulas del lado derecho. Esta es una tarántula nativa de Costa Rica también, se llama tarántula cebra, Aphonopelma semani. Ha sido muy traficada porque es relativamente dócil, y para los coleccionistas y amantes de estos arácnidos, pues es una especie relativamente dócil y fácil de cuidar, entonces la han utilizado mucho como mascota. Las tarántulas, pues a mí me gustan muchísimo. Esta tiene la característica de, como tiene las patas rayadas, le dicen tarántula cebra, crece bastante. En realidad es una araña que crece bastante, y las tarántulas no producen tela. No hacen una tela de araña como tal. Sí producen tela, pero no cazan por medio de una tela de araña, sino que hacen un hueco en la tierra, y ahí al fondo construyen una madriguera en donde ellas viven. Cuando es hora de cazar, lo que hacen es que ponen tela en el suelo alrededor del agujero, y cuando un insecto pasa, pueden salir rápido del agujero porque ya sienten las vibraciones y lo cazan rápidamente. Las tarántulas sí son capaces de alimentarse de una gran variedad de animales, desde otras arañas, otros insectos, hasta presas un poco más grandes, como pequeñas lagartijas, inclusive pequeños roedores, ratones, serpientes también. Poseen, bueno, al frente, en su aparato bucal, poseen lo que normalmente se mal llama, porque así no es, colmillos, pero los colmillos son de los mamíferos, se llaman quelíceros. En realidad tienen forma de colmillo, pero el nombre correcto es quelíceros, que inyectan veneno para paralizar a la presa y también para comenzar a digerir la presa por dentro, ya que las arañas no tienen aparato masticador, no pueden masticar a sus presas, sino que este veneno, pues, por decirlo así, licúa al animal por dentro. Entonces al final, después de un tiempo, lo que hace la araña es succionar estos líquidos, y así es como se alimenta. Si observamos la araña de la derecha, la tarántula, vemos cómo ella tiene 4 patas a un lado, 4 patas al otro lado, y adelante tiene un par de segmentos más que son mucho más pequeños. Estos son los pedipalpos. Esta es una hembra. En el caso de los machos, el pedipalpo, por ejemplo, en tarántulas es más engrosado, es mucho más engrosado, y tiene unos espolones abajo que le ayudan a sostener los quelíceros de la hembra durante el apareamiento.
Vamos avanzando. En el grupo de los arácnidos también tenemos escorpiones. En Latinoamérica, ¿verdad? En el continente americano, en la parte tropical, tenemos los alacranes más venenosos. Uno de los grupos de alacranes más venenosos del mundo. Este de la derecha es solo un ejemplo de que muchas veces vemos estos alacranes enormes en las películas. Miren qué cuerpo más grande que tiene y unas pinzas enormes o tenazas, pero súper enormes. Aunque realmente estos no llegan a ser tan venenosos como los que tenemos acá. Acá, por ejemplo, bueno, no sé si alguno les ha alguna vez picado un alacrán, pero sí es muy doloroso y produce mucha inflamación también en el área afectada, mucho dolor, es un dolor intenso que tarda mucho en irse. Y hay personas que son altamente alérgicas, entonces sí tienen que correr al médico porque pueden tener una reacción alérgica severa también. Pero normalmente la regla es que si el escorpión o el alacrán tiene las pinzas pequeñas, posiblemente vaya a ser mucho más venenoso. Casi siempre las pinzas se van a utilizar simplemente para sostener un poco la presa mientras se pica con el aguijón y se inocula el veneno. Pero ven que la cola realmente es bastante gruesa en comparación con el grosor del cuerpo. La cola es muy, 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 muy gruesa. Y es muy similar casi al grosor del cuerpo, que estos son como las especies que tenemos acá. En cambio, de este otro lado, ven que el cuerpo es muy grueso, pero la cola va a ser mucho más delgada. Y el veneno de estos no es tan potente en este caso porque se ayudan mucho más. Estas pinzas sí son muy poderosas. Ellos sí se van a ayudar mucho más con las pinzas. Hay un grupo de arácnidos que no conocemos mucho, pero sí hemos escuchado de ellos porque no se ven a simple vista, que son los ácaros. Los ácaros viven en todo lado y se alimentan de materia orgánica muerta. Por ejemplo, de nuestra piel muerta es muy común tener ácaros, por ejemplo, en la cama, en las almohadas. Hay gente que les puede producir alergias, entonces ellos se alimentan del pelo que botamos, las células de la piel muerta también se alimentan. Ellos están incluidos dentro de este grupo. También dentro del grupo de los arácnidos tenemos los opiliones, que son las arañas abuelo, que llama la gente. Son este grupo, que es donde tiene el cuerpo, ¿verdad? Son muy pequeños y de patas muy, muy, muy alargadas. Estos animales son muy buenos cazadores también. Dentro de los arácnidos también encontramos las garrapatas. Ven, increíble, porque es muy común pensar, a veces las vemos todas chiquitillas, ¿verdad? Las garrapatas. Y después vemos esta cosa enorme y pensamos que se trata de una especie completamente diferente cuando en realidad es el mismo animal, solo que está lleno de sangre. Vean la diferencia en el cuerpo, ¿qué podemos decir? 50 o 80 o hasta 100 veces más grande, ¿verdad? Una vez que se adhieren a algún animal hospedero, normalmente un mamífero, y chupan la sangre. Es increíble el tamaño que pueden crecer y lo capaz de, la capacidad que tiene el abdomen de las garrapatas para estirarse. Es increíble lo que se estiran. De hecho, pueden transmitir algunas enfermedades muy complicadas, pueden llegar inclusive a matar nuestras mascotas. Hay que tener mucho cuidado. Dentro del grupo de los arácnidos también tenemos los miriápodos, que son comúnmente llamados milpies o ciempiés. Los ciempiés pertenecen al grupo quilópoda y los milpies al grupo diplópoda, aunque también hay otros como los saurópodos y los ínfilos. Todos poseen dos tagmas, una cabeza y un tronco, y está dividido en muchos segmentos. Cada segmento va a tener una o dos pares de apéndices o patas. En el caso de los quilópodos o ciempiés, estos son completamente cazadores, se alimentan de insectos, otros arácnidos, inclusive mamíferos pequeños. Vean que se está alimentando de un ratón. Pueden llegar a ser enormes, ¿verdad? Pueden llegar a crecer 15, inclusive creo que hay una especie que llega como a 25 centímetros, que es enorme. De la derecha, ven que se está alimentando inclusive de una serpiente. Hay otra especie también muy grande que se puede alimentar de aves, de pichones de aves también. Entonces, poseen veneno, ¿verdad? Que también es muy, muy potente y les ayuda a paralizar a las presas. Es algo muy interesante es que, por ejemplo, si ven la imagen de la izquierda, esta es la cabeza, ¿verdad?
con pedipalpos modificados como antenas. Pero si vemos la parte final del abdomen, vemos que es muy similar. Entonces, esta es una defensa muy interesante contra los depredadores, porque si alguien se los quiere comer, normalmente ataca la cabeza, pero es confuso. Es un poco confuso. Entonces, la idea es esa, confundir a un potencial depredador que los puede atacar por la parte final del abdomen, y él se puede dar la vuelta y morder. Entonces es un método defensivo bastante interesante. Esos son 100% cazadores, ¿verdad? Se alimentan de otros animales vivos. En el caso de los diplópodos, son los que comúnmente llamamos milpies o gusanos de rosca también. Estos tienen la particularidad de que se enroscan, forman como una rosquilla, como una dona, para defenderse. Tienen la mayoría de las especies 2 pares de apéndices por cada segmento, y los segmentos sí pueden modificarse un montón. Pueden ser lisos como el de la izquierda, un poco más rugosos y con escudos como en el caso del de la derecha. Y tienen bastantes patas. Estos también, una característica interesante es que tienen unas glándulas que se llaman glándulas repugnatorias, en las cuales excretan sustancias que tienen muy mal olor, para que los animales o potenciales depredadores piensen que están muertos o que son venenosos. Realmente sí son olores bastante desagradables que a ellos les sirve como defensa. Luego está el grupo de los crustáceos. Dentro de los artrópodos vamos a tener el grupo de los crustáceos. Vean cómo grupos muy diferentes entre sí están emparentados y tienen todos la misma característica. Los artrópodos, en este caso los crustáceos, también tienen cuerpo exoesqueleto, cuerpo dividido en segmentos. Los crustáceos también mudan la piel como cualquier otro artrópodo. Estos han conquistado ambientes acuáticos, aunque también existen algunas especies terrestres. Hay algunas especies de cangrejos que pueden vivir muy lejos del agua, aunque sí necesitan de eso, de áreas húmedas. Y una característica propia de este grupo es que pasa por un estado larval para su desarrollo, que se llama nauplio. Más adelante lo vamos a ver. Entre ellos encontramos, bueno, las langostas, cangrejos, camarones, langostinos o cangrejos de río. Pues obviamente es un grupo que a muchos les gusta comer, son muy ricos, y eso los ha llevado a que muchas especies estén cerca de la extinción por la sobreexplotación en algunas zonas del mundo, porque forman parte de una economía mundial, ¿verdad? A la gente le encanta comer camarón, comer langosta. Esta es la imagen de la izquierda, es el nauplio, que es la larva. Después de salir del huevo, esto es lo que sale, es algo completamente diferente, parece como un extraterrestre, esa cosa, salido de una película, pero esa es la larva del crustáceo, y ahí vemos cómo se va desarrollando poco a poco, pasa por varios estados larvales, varias mudas, hasta que ya obtiene su forma final de adulto. Esta es una característica que la encontramos solamente en los crustáceos. Estos son algunos ejemplos de especies comerciales de camarón, ¿verdad? Obviamente, pues el camarón en Costa Rica es todo un tema, ¿verdad? Un tema muy complicado, muy delicado de tratar. Para nadie es un secreto, y por más que bueno, en mi opinión personal, ya esos son otros temas, pero realmente es imposible hablar de pesca de arrastre sustentable. Entonces, ha sido algo de lo que ha llevado a la debacle total de las poblaciones silvestres de camarón, por lo que hace unos 30 a 40 años, pues como vieron de que las poblaciones silvestres ya estaban disminuyendo, comenzaron a criarlos en camaroneras, y eso llevó también al detrimento de los manglares, porque son las zonas perfectas para criar camarón. Entonces sí, esta industria ha afectado bastante el medio ambiente. También están las langostas, como les comenté, que también son muy importantes en la industria alimenticia. Y son caritas, ¿verdad? Las langostas. Los cangrejos, ¿verdad? Su forma tradicional. Hay cangrejos que viven en las profundidades, cangrejos muy grandes, cangrejos pequeños. Hay una variedad de especies, se adaptan a muchos medios, al agua salada, a los manglares, a aguas salobres, a aguas completamente dulces. Hay muchas formas.
Esta es la especie de crustáceo terrestre completamente, no depende para nada del agua. Se le llaman cochinillas de la humedad, no sé si las han visto. Si alguno vive en el campo, les gusta mucho, por ejemplo, lugares donde uno guarda leña, siempre están ahí como entre los troncos y todo. Este es un crustáceo, aunque no parezca. Es increíble porque es un vacilón porque tienen este método de defensa que vemos en la imagen del centro, en donde si se sienten amenazadas pueden enrollarse y formar una bolita que las protege. Pero sí, estas, las que se llaman cochinillas de la humedad, son también crustáceos, pero 100% terrestres. Luego, en el grupo de los artrópodos, vamos a tener, y este es el grupo más grande de todos, y es el grupo de los insectos. Los insectos van a tener, yo diría, tres características que ya, como dice uno, no hay forma de perder. Todo insecto va a tener estas tres características principales y si no las tiene, pues definitivamente no es un insecto. La número uno es que él poseen tres pares de patas, todos, ¿verdad? Sin excepción. En algunos grupos y en algunas especies, un par puede estar reducida. Entonces da la impresión de que tienen cuatro, pero sí las tienen, sí tienen las seis. Tienen dos pares de alas también, aunque algunos grupos pueden llegar a perder las alas, pero la gran mayoría tiene dos pares de alas y obviamente pues, las alas de los insectos les da una ventaja superior en comparación con otros artrópodos y el cuerpo está dividido en tres segmentos, la cabeza, el tórax y el abdomen. Todos los insectos van a estar divididos en estos tres segmentos principales que a su vez se pueden dividir en otros subsegmentos, pero los principales son cabeza, tórax y abdomen. Este es el grupo más diverso sobre la faz de la Tierra. Los seres vivos que dominan el planeta en estos momentos son los insectos y los insectos son súper importantes para la economía y para la existencia del ser humano. Realmente, si no existieran los insectos, nosotros tampoco existiríamos. Beneficios desde el control biológico, beneficios de la polinización del alimento que nos comemos, de las frutas, del arroz, de los frijoles, de todo lo que nos comemos en la mesa, gracias a los insectos existen porque ellos se encargan de polinizar y de otro montón de beneficios que nos traen. Los insectos tienen dos tipos de desarrollo principal. Los hemimetábolos, que poseen una forma inmadura. Entonces, cuando sale del huevo, va a pasar por varios estadios de desarrollo. Estos se conocen como ninfas. La ninfa va a ser una copia del adulto, va a ser muy, muy similar al adulto, solamente que no va a tener alas ni los órganos sexuales plenamente desarrollados. Por ejemplo, los grillos. A veces vemos grillos muy, muy, muy chiquititos o también saltamontes y que no tienen alas o que se les ve unas alas chiquititas. Es porque tienen este tipo de desarrollo en el que del huevo sale una ninfa, pasa por varios desarrollos de muda hasta que finalmente se transforma en adulto. Y el otro desarrollo es el desarrollo holometábolo, en el cual del huevo lo que va a emerger es una larva. Una larva, imagínense, bueno, como un gusanito, ¿verdad? Como las larvas de mosca, las larvas, bueno, como las orugas de las mariposas también en este caso. Y la gran mayoría de los insectos van a tener este tipo de desarrollo holometábolo con una metamorfosis. La metamorfosis no solamente es un proceso exclusivo de las mariposas, otro montón de insectos también lo hacen. Entonces, ¿qué van a pasar? Desde una larva van a producir una crisálida o una pupa y por dentro se va a desarrollar un adulto que una vez que rompe esta pupa va a salir ya como un adulto. Muchas veces es mucho más diferente de lo que fue en su estado larva. Estos son los ejemplos del desarrollo hemimetábolo, perdón, que también se conoce como heterometábolo, donde vemos como del huevito lo que sale es una copia en miniatura del insecto adulto, solamente que va a ir pasando por etapas de desarrollo, en donde acá todavía no tiene las alas. Ven como el abdomen está expuesto.
Acá apenas van a comenzar a crecerle las alas y en esta última imagen ya lo vemos completamente desarrollado y el abdomen está cubierto por las alas. Y el otro tipo de desarrollo, holometábolo, es en el que de los huevos va a salir una larva y la larva va a crecer, va a alimentarse un montón para llegar a un tamaño adecuado, luego va a producir una pupa o crisálida y luego va a desarrollarse un individuo adulto. Pues el ejemplo común es el de las mariposas, pues sí, pero no son las únicas que lo hacen. Ya lo vamos a ver. Los dos grandes grupos de insectos en el planeta, y de estos son los que vamos a hablar, porque pues realmente no nos da el tiempo para hablar de todos, los coleópteros y que son los abejones, los escarabajos, y los lepidópteros, que son las mariposas. Los coleópteros sí tienen aparato masticador en este caso, entonces se pueden alimentar de una variedad de recursos, desde frutas, hojas, materia en descomposición, algunos son cazadores, bueno, hay muchísimos tipos diferentes. El primer par de alas en esta imagen, es estas que están acá, estas dos, ¿ven? Son duras y son bastante duras, aunque sí son flexibles. Se pueden llegar a doblar, pero sí son mucho más rígidas que las otras. Estas se llaman elitros y protege la parte posterior del tórax y también del abdomen. Vean que si en este caso, este escarabajo, que esta es la posición de vuelo, vemos cómo aquí se ve el abdomen, que es mucho más blando, es mucho más suave, pero cuando las alas están retraídas y cerradas y el primer par, que se llama élitros, se cierra, queda así, ¿verdad? Y realmente no vemos en descubierto el abdomen, que es la parte más suave. Y el segundo par de alas, que se llaman hemiélitros. Donde estoy aquí. Estos son holometábolos, o sea, tienen desarrollo indirecto. Pasan por la etapa huevo, larva, pupa y adulto. Estos son algunos ejemplos de una larva típica de coleóptero, que pueden ser desde muy pequeñas, apenas visibles para el ojo humano, o esta cosa gigantesca que está aquí, ¿verdad? Que es la larva de un escarabajo rinoceronte, o escarabajo Goliat. Vean qué cosa más enorme. Las larvas de los coleópteros son muy apreciadas en el reino animal para la alimentación. Muchos animales buscan comer larvas de escarabajos porque son súper nutritivas. Estos animales, la mayoría de los escarabajos y coleópteros y abejones, la larva sí tiene un desarrollo muy lento. Entonces, muchas veces pueden pasar años, inclusive, para que puedan llegar al desarrollo de un adulto. No es como las mariposas, que tienen desarrollos mucho más rápidos, en donde las orugas de mariposa pueden vivir inclusive 1, 2, 3 meses, hacen la pupa y luego ya se forma el adulto, que tampoco vive tanto. Realmente en este grupo la etapa adulta es la más corta, no viven tanto, porque ya una vez adultos, en lo único que piensan es en buscar pareja y reproducirse, que es prácticamente la última etapa del desarrollo, pero la etapa larval es la más duradera, y en el caso de los coleópteros, perdón, puede llegar a muchos años. Sí, bueno, yo no sé si han visto, ¿verdad?, estos programas que hay en el tele, que muchos son pura mentira, pero de estas personas que se van y se pierden así en la montaña y todo, y tienen que buscar su alimento. Muchas veces buscan este tipo de larvas y se las comen porque son muy nutritivas. Entonces ya saben, si se pierden en la montaña, busquen, les gusta mucho comer materia orgánica en descomposición. Entonces, un lugar donde se puede encontrar es en troncos caídos, por ejemplo, en madera de árboles que ya está en estado de descomposición, o enterrados también. Este es el ciclo de vida, ¿verdad?, de los coleópteros, en donde vemos los diferentes estados de la larva, donde forman una pupa una vez que la larva está lista, y después emerge un adulto. Vean qué enormes que pueden ser las larvas de este tipo de coleópteros, que son muy
apreciados por los coleccionistas, los escarabajos rinoceronte. Pero resulta que actualmente hay otro grupo de coleópteros de los cuales el ser humano está comenzando a darse cuenta del gran alimento que es. Nosotros, yo siempre digo que nunca inventamos nada, todo lo copiamos de la naturaleza. Todas, vea, las aves y otro montón de grupos de animales, reptiles inclusive, buscan mucho alimentarse de larvas de escarabajo porque son muy nutritivas. Es un superalimento. Entonces el ser humano está comenzando a criar larvas de algunos escarabajos, sobre todo los que son más fáciles de criar y que ponen huevos en cantidades muy grandes. Por ejemplo, yo no sé si soy yo el que estoy haciendo cebolla, creo que no, ¿verdad? No, Ismael, ya apagué el micrófono que estaba encendido. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, de algunos escarabajos, los cuales son muy importantes. De hecho, ya es todo un negocio, ¿verdad? Hay gente que toma esto lo puede producir una sola hembra. Es increíble la cantidad de huevos que ponen. Y hay muchos procedimientos, se pueden utilizar como alimento vivo. Hay países en donde así como están, los agarran y vénganos. Hay otros que para uno a nivel cultural eso es muy, no sé, es como muy chocante, ¿verdad? Yo pues los he probado y no están tan mal. La verdad es cuestión de acostumbrarse, pero no así como que qué feo, no. Los fríen, los procesan. Por ejemplo, México es un país donde el consumo de insectos es súper normal. En algunas zonas los venden hasta en dulces también, inclusive. La gente que tiene mascotas, lagartijas y eso, es un súper alimento también, alimento vivo. Y muchas veces el sabor final va a depender de lo que los alimenten. Entonces, en muchos casos se utiliza alimento para gallina. Alguna gente los alimenta con avena, bueno, pan también inclusive. Y son muy buen alimento. Posiblemente este vaya a ser el alimento del futuro. Así que si no han intentado probarse alguna larvilla de coleóptero, pues ya lo pueden ir haciendo porque posiblemente en el futuro pues nos va a tocar porque y cada vez somos más en el planeta y no está alcanzando la comida para todos, lamentablemente. Pero bueno, ya ese es otro tema. Y el otro grupo grandísimo que pertenece a la clase de los insectos son los lepidópteros, o sea, las mariposas. Las mariposas van a poseer un aparato bucal de tipo chupador, que se llama espiritrompa. En esta foto lo vemos, cómo está enrollado acá, en el cual pueden succionar néctar de las flores. Y también hay algunas especies que lo utilizan también para succionar minerales, agua, frutas en descomposición o en fermentación también. Entonces, algunas mariposas, sobre todo las que viven muy poco tiempo en su etapa adulta, carecen completamente de este aparato bucal probóscide o espiritrompa. No la tienen. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no se alimentan, exactamente. Una vez que son adultos, pues lo único que piensan es en aparearse, buscar una pareja, aparearse, perpetuar la especie y mueren rápido. ¿Por qué? Porque no se alimentan. Las especies de adultos que viven 2, 3, 4 meses, incluso más, sí tienen este aparato y entonces pueden alimentarse. Este es el ciclo de vida típico de una mariposa, que es prácticamente igual al de un coleóptero también, en este caso una larva, que normalmente llamamos oruga, y forman una pupa de la cual emerge un adulto. Las mariposas son súper diversas, todas poseen un par de alas, las cuales sirven, están formadas por escamas muy diminutas, y ahora me está comenzando a pegar el sol, las cuales son utilizadas para la termorregulación, para la comunicación, para la protección también, porque muchas se camuflan. Este es el ejemplo típico, la imagen de la izquierda de una mariposa diurna. Normalmente son colores bastante vivos, contrastantes.
Y a la derecha es el ejemplo también típico de una mariposa nocturna, que se conocen como papalotes. De hecho, las mariposas nocturnas son las que tienen mayor diversidad, mayor cantidad de especies en comparación con las diurnas. Y de una vez invitarlos también a una charla que vamos a tener acerca específicamente de las mariposas. Entonces, para que estén ahí pendientes. Porque este es un tema bastante bonito para tratar con mayor tiempo. También las mariposas actualmente se crían, ¿verdad? Se crían en ambientes controlados que se llaman criaderos o mariposarios, también conocidos, y pues han traído beneficio económico para muchas familias. Antes era un poco más rentable realmente porque no habían tantos mariposarios y el negocio a nivel internacional pues estaba bien. Pues obviamente la pandemia se ha traído abajo muchísimos tipos de negocios, incluidos pues la venta de pupas. La gente lo que hacía era exportar pupas se puso muy de moda en algún momento liberar pupas liberar mariposas, perdón, en bodas, en reuniones, en baby showers y inauguraciones. Entonces, pues se volvió un negocio bastante bueno, pues hoy no tanto, pero sí conocer bien su ciclo de vida ha permitido que las podamos criar en cautiverio. Y de eso también vamos a hablar en esa charla. Y muchísimas gracias por su atención. No sé si alguno tiene alguna consultita o pregunta. Con mucho gusto, muchachos. Sí, vamos a leer algunas consultitas que hay acá en el chat, Ismael. Nos dice Anita que si estos que llaman tijerillas son o tienen que ver con los alacranes y son como de la misma familia. Las tijerillas, si no me equivoco, es un tipo de coleóptero, si no me equivoco, sí. Pero no están emparentadas en este caso con los arácnidos. Sí, okay. Estamos hablando de la misma, es que sí, los nombres comunes son complicadillos, pero creo que sí, es un tipo de coleóptero. Ok, y respecto también a los alacranes, dice qué característica tienen los más venenosos, que si las pinzas pequeñas es un indicador de que es muy venenoso. Sí, es generalmente las pinzas pequeñas, no son para triturar ni para matar al animal, son para sostener a la presa mientras se pica con el aguijón y se inocula el veneno. Las especies de Costa Rica son muy venenosas, entonces normalmente son pinzas pequeñas en comparación con el resto del cuerpo. No sé si alguno tiene la oportunidad de agarrar un alacrán. Tengo una duda. Sí. Respecto a los alacranes, es que he escuchado decir que entre más nudos tengan en la cola, no sé si se llama cola, son más como más segmentos. Ajá, eso es verdad. No necesariamente, porque el veneno se acumula en la parte más al extremo. Entonces realmente no es indicativo de que sean uno más venenosos. Más bien se utilizan el tamaño y el número de segmentos para clasificar las diferentes especies mediante el número de segmentos. En esta imagen que tengo acá al final, por ahí estoy moviendo el cursor. Cuando usted va a manipular un alacrán, antes de estudiante, iba a hacer voluntariado al clomiro picado. No solamente tienen serpientes, también tienen alacranes para producir antivenenos para las personas que son alérgicas, ¿verdad? Los picadores de los alacranes se tienen que agarrar para limpiar el recinto en donde están. Entonces usted los agarra justo aquí, entre estos dos segmentos de acá, ya él no puede picarte. Entonces de ahí no lo intenten en casa, mejor, pero de ahí se agarran. Entonces ellos se dan vuelta e intentan prensarte con las pinzas, pero apenas si se siente. Pero vieras que sí, ya con eso usted los agarra perfectamente y no te pueden picar. Mientras uno pues limpiaba un poco el recinto o tal vez limpiaba alguna caquilla o restos de algún insecto. A la hora de manipularlos también para extraerles veneno, lo que se hace es que se pone en una solución salina y se le da una pequeña descarga eléctrica al agua con sal, que lo que hace es ser un buen conductor de la electricidad. Se contraen los músculos del alacrán y lo que te tira es una gotita, pero súper pequeñísima, de veneno, que para ese tipo de trabajo vale mucho.